Tú cuentas que finalmente lo más difícil que hay en el mundo es la danza, y que por lo tanto el periodismo, siendo como podía ser difícil encontrarse de golpe y porrazo en una revolución sin mucha experiencia, pues no era tan difícil como esto. Sí. Cuenta cómo fue tu llegada a Managua. Sí, no hay nada más difícil que la danza, nada, absolutamente nada, ¿no? Y paradójicamente uno extraña mucho ese grado de dificultad. Y yo vivía extrañando esa dificultad en la tristeza absoluta, en la derrota que ahora vivimos algunos, de sentir que el mundo que valía la pena se ha acabado. Y en ese momento alguien me regaló un televisor, yo no veía televisión, y en las noticias vi esta cosa loquísima que todos los de mi generación, que tú seguramente recordarás, la euforia de un puñado de muchachos vestidos de verde olivo que habían logrado sonsacarle al dictador Anastasio Somoza, dictador de tercera generación, a sus propios presos, tomando el Congreso de Somoza, el Congreso que ellos llamaban la chanchera, o sea, donde se guardan los cerdos. Estabas en Londres, ¿no?, en esa época. El Latin American Newsletters estaba en Londres, yo estaba en México. Yo estaba en México, pero tenía este amigo de la familia que era inglés y que había fundado Latin American Newsletters. Y yo, con tal de estar ahí y de ver esa cosa que nos quitaba a una generación completa una capa como incrustada de lodo, de tristeza, de pesar, de derrota, yo dije, yo quiero ir. Y yo hice lo que fuera. Le mentí a mi amigo, le dije, es que me están ofreciendo de muchas revistas que yo vaya a cubrir esta noticia tan importante. Y me dijo, sí, sabiendo que yo estaba mintiendo con todos los dientes. Pues si te sobra tiempo, me dijo, nosotros te podemos cubrir los gastos si nos mandas una nota de vez en cuando. Y yo era tan ignorante que no sabía lo que quería decir la palabra gastos. Decía, ¿qué era eso? No se me había ocurrido que había que comer, que había que dormir en algún lado, ¿no? Y pedí dinero prestado para el pasaje de avión. Y llegué a Managua, Nicaragua, como a los 10 días de la liberación de los presos sandinistas y de la toma del Congreso. Y ahí empecé. Fue tan divertido todo que nunca se me ocurrió parar, ¿no? Ahí seguí. ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo lo hiciste? Mal. ¿Cómo hiciste tu primera crónica? Ahora le contaba a estos muchachos jóvenes periodistas. Mi primera crónica fue simplemente salir, lo que hacemos, pues, los reporteros, ¿no? Que es salir a oler, a escuchar, a ver, a tocar, a cansarnos y escribir lo que has olido, visto, sentido. Y que los lectores puedan a través tuyo oler y sentir y ver y escuchar lo mismo. Y fue bien, porque iba yo ahí con una turma de colegas que se reían mucho de mí y decían, esta loca, ¿de dónde cayó?, ¿no? Y que me enseñaron mucho. Y luego, después de ese primer día, mi amigo en Londres le habló al Guardian y el Guardian me habló a mí y me dijo, el editor, me dicen que tú eres una eximia reportera. Yo decía, ¿qué? ¿What? Y yo no sabía que el Guardian era un periódico importante. Yo pensaba que era un folletín de izquierda, pues. ¿Por qué me llamarían? Y me pagaban tan miserablemente mal que pues más folletín de izquierda. Eso te confirmaba. Sí, completamente. Y después de esa primera jornada yo dije, bueno, ¿qué hago? Le pregunté a mis colegas y mis colegas me dijeron, pues ve y solicita una entrevista con Somoza. A él le gustan las muchachas jóvenes, a ver si te la da. Y me la dio. ¿Te estrenaste con una entrevista con Somoza? Con Somoza. Y entonces yo fui con mis colegas y les dije, ¿qué hago? Me la acaba de dar. Y me dijeron, pregúntale tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Y pregúntale primero por su familia, que le gusta mucho hablar de su familia. Entro
lo primero que me pasa de los nervios espantosos es que él me da la mano, tiene por supuesto a su fotógrafo, él me da la mano, yo le doy la mano con la cartera, se me cae la cartera, hago así y el fotógrafo hace clic y en ese momento toma la foto que saldrá en primera plana al día siguiente en el diario Somocista. Gentil señorita mexicana visita al general Somoza y yo parece que le estoy haciendo la cara. Un paso de baile, además, ¿no? Además, ¿no? Elegantísima. Y en ese momento se me olvidan todas las preguntas. Y yo había dudado si uno entraba con las preguntas por escrito o no. Y finalmente dije, no, se va a ver muy poco profesional que yo escriba mis preguntas. Mejor entro sin ellas. Y se me olvidaron todas y quedé en blanco. ¿Y cómo era Somoza? Somoza era un vendedor de automóviles usados. Somoza era un ser mediocre, malandro, malicioso, sin corazón, lo digo no en el sentido de que era, como efectivamente era un hombre descorazonado, sino que no le daba la inteligencia para tener corazón, ¿sí? Era como una lagartija más o menos. Entonces, y lo que él tenía no era un país, era un rancho. Y él administraba ese pobre país que tenía, alguna vez se me ocurrió contarlos, en todo el país 10 ascensores. ¿Les dicen ascensores aquí? Sí. 10 ascensores en todo Nicaragua, ¿no? Ese pobre país de 2,5 millones de habitantes. ¿Y te quedaste hasta la caída de Somoza? Sí. Lo viste caer. Sí. ¿Qué sentiste? Sí. Yo creo que lo que sentimos todos los de esta generación, euforia. Fue la gran revancha, ¿no? Fue la gran revancha por Chile, sí. Sí, fue la gran revancha. Sí. Sí, una fiesta que pensamos que iba a durar mucho tiempo. Pero si Nicaragua es la cara, luego vas a cubrir una de las guerras más terribles que hay en Centroamérica, que es El Salvador, ¿no? Sí. El Salvador es el horror, es la crueldad, es la muerte insensata, son las matanzas. Y allí es donde, en mi opinión, hay alguna de las mejores piezas que has hecho cuando sigues a la guerrilla y se nota como esa euforia se va convirtiendo en un análisis más distante, más frío, menos candoroso, como más de cirujano, ¿no? Yo conocí a gente del Frente Farabundo Martí porque yo vivía en Los Ángeles y tenía un contacto con la gente de Duarte y los Dalton, que eran la facción mala que luego se hizo buena. En fin, tú sabes que había luchas internas entre los revolucionarios y se mataban entre ellos. Se mataban entre sí, cosa que nunca ocurrió con los sandinistas. ¿Qué recuerdo tienes ahora del Salvador? Porque es también la cruz de ese momento, ¿no? Sí. Nicaragua, El Salvador. No, el recuerdo es de un desperdicio enorme de vidas, ¿no? Y de una crueldad inacabable. Sí. Entonces ya estás trabajando para el Washington Post en esta época. Empecé, me fui a El Salvador todavía con el Guardian, y el Guardian y el Washington Post tenían un acuerdo, pero después el Washington Post me dijo, no, mejor vente con nosotros. Y realmente la razón por la cual cambié fue porque me sentía más protegida con el Washington Post, ¿no? Es también el momento en el que empiezas a contar Latinoamérica a los gringos. Claro. Claro. Ha de haber un salto en tu propia percepción de tu propio trabajo, ¿no? Bueno, no era tan diferente, pensaba yo, a contárselo a los ingleses. Es decir, estaba yo contando para gente que no veía lo que yo estaba viendo, que no escuchaba, y la ignorancia, a decir verdad, de mi propio país, de los mexicanos, era tal con respecto a Centroamérica, que también había... Yo recuerdo que regresé de ese primer viaje a México y les dije a los de la revista Proceso, uy, no saben Nicaragua, bueno, chingón, pero va a haber una revolución en El Salvador que no se imaginan. Ah, sí, ¿y cómo así? Sí, hay unos tipos del Frente Farabundo Martí y decían, Farabundo Martí. Sí, era un nombre era peculiar. Un nombre peculiar, sí.
Entonces yo no sabía que era diferente contarle la noticia a los lectores en Estados Unidos. No sabía que me estaba leyendo Washington. No tenía noción. No tenías noción. Porque aquí habría una reflexión también que quizá tú podrías aclarar, y es el tipo de trabajo en cuanto, por ejemplo, el nivel de profesionalidad o el nivel de edición, el nivel de exigencia que te daba un medio u otro. ¿Había mucha diferencia? Total, total, para bien y para mal. Yo quiero mucho al Guardian, ¿no? Le tengo muy buen recuerdo y bueno, ahora últimamente se ha portado heroico y está bajo sitio como todos los medios, pero la verdad también me toca decirla, y es que yo tenía que dictar mi nota más de las veces porque era la única manera de comunicación segura sobre todo, y había un tomador de dictado que a las 11:56, cuando por fin lograba comunicarme, decía, well, hurry up dear, it's almost time for my tea. O sea, casi hora de mi té, y a las 11:59 y 59 segundos decía, well, goodbye now dear, y colgaba. Y hasta ahí era mi contacto con el periódico. Y que la nota que yo había escrito con sangre, sudor y lágrimas llegaba con el editor lo medía, porque en ese momento se formaba con tijeras y pegamento y papel, y si no cabía la nota agarraba las tijeras y hacía así y pegaba lo que cabía en el espacio. Era muy diferente al Washington Post. Pero también era cierto que en el Washington Post se debatía si los del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional se les podía llamar rebeldes o insurgentes o simplemente pillos, ¿no? ¿Cómo les llamaron finalmente? ¿Cómo les llamaban? Bueno, yo escribía rebeldes y ellos ponían, ¿cuál era la palabra? No, yo quería que les pusieran insurgentes y ellos ponían rebeldes. Sí, rebels. Sí, y fue toda una lucha para que aceptaran insurgentes. Sí. ¿Lo aceptaron al final? Al final sí. Pero pues, y era el periódico tan liberal que cuando yo salía a reportear luego en Washington, decían, tú eres del Washington Pravda. Hazme el pinche favor. Bueno, es que tú llegaste al Washington Post en la ola de Watergate, ¿no? Claro. Es decir, es el momento glorioso de un periódico que exhibe sus medallas y su poder. Y su poder. ¿Estuviste Sí. tiempo en la redacción? Estuve 2 años en la redacción, sí, aprendí mucho. Me aburrí como ostra. Sí, ¿aprendiste el oficio allí sí, de alguna manera? Por fin. Sí. Cuando me hizo la entrevista Ben Bradley para contratarme, me dijo, tienes muy buenas fuentes entre la guerrilla, ¿sospechaban de mí? Y yo dije, sí. Y me dijo, ¿y por qué crees que hablan contigo? Y nunca nadie me había hecho esa pregunta y yo misma no me la había hecho. Y dije, no sé, porque soy simpática, no sé. Y me dijo, no te dejes usar. Todos los que quieren hablar contigo tienen un motivo para hacerlo. Tienes que estar consciente de eso. Nunca se me había ocurrido eso. Buena lección, ¿no? Una gran lección de periodismo esta, ¿no? Y yo llevaba 2 años escribiendo reportajes de primera plana sin idea de lo que estaba haciendo. Sí. ¿Dónde empieza la realidad y dónde nos permitimos dar este salto que la propia realidad nos empuja? Hay quien dice incluso que para según qué cosas, y no hablo ahora de periodismo, pero sí, por ejemplo, de cine, o que a veces la ficción es mucho más útil para contar una realidad que el puro y simple periodismo, ¿no? Claro. Esta reflexión que me estoy haciendo y que viene a cuento porque en una entrevista que he visto que te hicieron a ti hace unos años, dices, ¿cómo aprendiste a hacer periodismo? Y tú dices, leyendo literatura, naturalmente, ¿no? Sí. Y citas sobre todo a Tolstoy como un personaje en el cual mi escritor máximo, te sí. sumerges, ¿no? Sí. Sí, yo diría que hay 2 operaciones diferentes.
para que un artículo salga a la vista de ustedes. Por un lado está la reportería, que Tolstoy, entre otras cosas, era un eximio reportero, pues. Y la reportería es pegarse lo más posible a la realidad, porque si uno no se pega a la realidad, ¿para qué es reportero? ¿No? Para mí, por lo menos, no sé para ti, pero el gozo de este oficio es estar cerca a la realidad. Entonces, por un lado está la reportería y por otro lado está transcribir la experiencia vivida, vista, escuchada al papel. Y me parece a mí mucho más útil aprender esa segunda parte del oficio leyendo literatura, leyendo cómo contar el cuento, como dice García Márquez. Cómo contar el cuento bien contado. Eso se aprende mejor con literatura que leyendo el reportaje del día, me parece. Porque los grandes maestros son los que son. Ahora, tú habrás reflexionado sobre lo mismo. Antes de que llegaran las cámaras de televisión, sobre todo las modernas, tan flexibles, los lectores dependían de uno, no solo para que les contáramos qué pasó, sino cómo se sintió estar ahí cuando pasó lo que pasó. ¿No es cierto? Yo creo que los que leen crónica buscan eso en nosotros. Entonces John Reed, con sus 10 días que sacudieron al mundo, nos cuenta cómo fue estar con Lenin ahí. Y no solo que eran las 11:17 de la mañana de un miércoles y que Lenin vestía un traje tal, ¿no? Y que sus palabras textuales fueron esas. Ahora llega la cámara y entonces piensan que la cámara es exacta, que nosotros no, y que tenemos que tratar de imitar a la cámara. Y la cámara no es exacta. La cámara miente también descaradamente y continuamente, porque el que está atrás de la cámara elige qué es lo que va a mostrar, elige a dónde se va a colocar, elige qué es lo que va a editar y a dejar por fuera. Es tan autor como nosotros, o la que está atrás de la cámara. Entonces, el esfuerzo es por contar el cuento bien contado, con la exactitud y la disciplina, el esfuerzo mío, que aprendí en el Washington Post. Porque el que está detrás de la cámara, además, a menos que esté haciendo un 60 Minutes o algo así, Sí. Dispone También. de 35 segundos o También. 1 minuto o 45 segundos, ¿no? Claro. Tiene que sintetizarlo de tal manera que realmente aquello se convierte en un mensaje en una botella, que el lector difícilmente se le da la posibilidad de ver por los lados, ¿no? Y sin embargo, el periodismo que estamos viviendo ahora, con contadas excepciones que espero que sobrevivan, va en la dirección opuesta, ¿no? Va en la dirección de que lo que se mete es lo que hay en un momento, una primera visión, y es muy caro. ¿Cómo ve Europa Latinoamérica? ¿Tú crees que nos enteramos de algo de lo que pasa ahí? Yo creo que en el pasado se han enterado mucho más. Yo creo que y eso era justamente lo que yo quería decir, cuando nosotros tenemos revoluciones, los europeos se emocionan. Y entonces dicen, oh, ¿no? Qué guapos muchachos, y qué revolución, y todos los sandalistas aparecen. Fue Marcos el que los bautizó, los sandalistas. Sandalistas. Sí, no los sandinistas, sino los sandalistas. Llegan sus huaraches y sus mochilas a hacer el bien. Y son muy bienvenidos. Pero cuando no tenemos revoluciones, entonces es como si no existiéramos. Se entiende ahora porque España está pasando por una etapa muy dura, muy difícil, porque Cataluña está muy concentrada en ser Cataluña. Entonces se entiende que estén mirando para adentro, pero ocurre en otras temporadas también. Y no es que seamos lo mismo, porque no somos lo mismo, pero compartimos una cantidad de material genético impresionante. Y ustedes dependen de nosotros mucho. España siempre dependió del Nuevo Mundo, mucho. Y es bueno que estemos en comunicación, porque también España nos aporta a nosotros, constantemente. Hubo una temporada en que España miró realmente, bajo los gobiernos socialistas, miró mucho a América Latina.
ojalá y eso continúe.